Dos mundos, una misma profesión. El camionero es el mismo en los dos lados del Atlántico, un profesional que mueve la economía, que pasa más tiempo en la carretera que en su casa, que conoce cada curva de las autopistas mejor que su propio vecindario. Pero ahí termina la similitud, porque las diferencias entre un camionero americano y uno europeo son tan grandes como los propios continentes que recorren. Hoy vamos a explorar esas diferencias dato por dato, sin adornos. Prepárate porque lo que vas a escuchar te va a sorprender y puede que cambie completamente la manera en que ves a esas enormes máquinas que ves pasar por la carretera. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Empecemos por donde todo empieza. El vehículo. En Estados Unidos, el camión es un símbolo de libertad y potencia. Los llamados Big Rigs o semis, una configuración conocida como long nose o capó largo, donde el motor sobresale frente a la cabina. Esta estructura no es solo estética, tiene una razón práctica. Las carreteras americanas son enormes, rectas y con pocas restricciones de longitud. En Estados Unidos, un camión con remolque puede medir hasta 22 metros de largo y pesar hasta 36.000 kilogramos, es decir, unas 80.000 libras. Eso es más que suficiente para cruzar de costa a costa sin problema alguno. En Europa, el panorama es completamente distinto. Las ciudades medievales, las calles estrechas, los puertos de montaña y las rutas sinuosas obligaron a los fabricantes a diseñar algo diferente. El resultado es el diseño cabover, o cabina sobre el motor, donde la cabina está colocada directamente encima del motor, haciendo el vehículo mucho más compacto desde el frente. La regulación europea limita la longitud total del vehículo a 18,75 metros y el peso máximo permitido es de 40 toneladas en la mayoría de los países de la Unión Europea. Más corto, más liviano, pero también más ágil para maniobrar en entornos urbanos complicados. Marcas como Volvo, Scania, DAF, MAN y Mercedes-Benz dominan las carreteras del viejo continente con esta filosofía de diseño. Hablemos ahora del aspecto que más afecta la vida diaria de un camionero, las horas al volante y las regulaciones. En Europa rige el reglamento C número 561/2006, una normativa estricta que establece que un conductor profesional puede conducir como máximo 9 horas diarias, aunque se permite extender hasta 10 horas un máximo de 2 veces por semana. La conducción semanal no puede superar las 56 horas y en 2 semanas consecutivas el tope es de 90 horas. Además, después de 4 horas y media de conducción continua, el conductor está obligado a tomar una pausa mínima de 45 minutos. El descanso diario mínimo es de 11 horas y la pausa semanal obligatoria es de 45 horas completas. El control se realiza mediante el tacógrafo digital, un dispositivo que registra automáticamente cada movimiento del vehículo y del conductor, y cuya manipulación está penada con multas muy elevadas. En Estados Unidos, la normativa es gestionada por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, conocida como FMCSA por sus siglas en inglés. Esta agencia establece que un camionero puede conducir hasta 11 horas al día, dentro de una ventana de trabajo de 14 horas. Después de esas 14 horas de disponibilidad, el conductor debe descansar un mínimo de 10 horas consecutivas. La regla del ciclo de 70 horas en 8 días es el límite máximo de horas de trabajo, incluyendo conducción y otras tareas. Además, se requiere una pausa mínima de 30 minutos después de 8 horas consecutivas de conducción. El control se realiza mediante el ELD, el dispositivo electrónico de registro que se volvió obligatorio desde diciembre de 2017. Aunque los camiones anteriores a 1999 siguen estando exentos de su uso, lo que les otorga un alto valor en el mercado de segunda mano. Hablemos ahora del dinero, porque esto es lo que muchos quieren saber. ¿Cuánto gana un camionero en Estados Unidos versus uno en Europa? La respuesta depende del país y del tipo de ruta, pero los números son reveladores. En Estados Unidos, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales del gobierno americano, el salario promedio de un conductor de camión pesado y tractocamión ronda los $50.000 anuales, lo que equivale a unos $4.200 al mes. Sin embargo, hay camioneros que superan los $80.000 al año dependiendo del tipo de carga, la ruta y la empresa contratante. Los que transportan mercancías peligrosas, materiales especiales o hacen rutas en condiciones climáticas extremas como las carreteras de hielo de Alaska pueden ganar considerablemente más. Además, muchos camioneros americanos reciben bonificaciones por millaje recorrido, por eficiencia en el consumo de combustible y por recomendar nuevos conductores a la empresa. En Europa los salarios varían enormemente según el país.
Suiza es el país que mejor paga a sus camioneros en todo el continente, con un salario medio que ronda los 5.477 euros al mes, lo que equivale a aproximadamente 65.000 euros brutos al año. Alemania le sigue de cerca, con salarios medios en torno a los 2.800 euros brutos mensuales. Francia paga entre 2.300 y 3.800 euros al mes. En España, la realidad es más dura. Un camionero asalariado en ruta nacional gana entre 1.400 y 1.800 euros mensuales, mientras que un camionero internacional puede llegar a los 2.600 euros mensuales con todos los pluses incluidos. Los países del este de Europa, como Polonia o Rumanía, tienen salarios aún más bajos en rutas nacionales, aunque los conductores que realizan rutas internacionales por países del oeste cobran tarifas mucho más altas gracias a las normas del paquete de movilidad de la Unión Europea, que obliga a pagar al conductor el salario del país de destino durante el tiempo que opera en él. Deja tu like, suscríbete y comparte. Ahora vamos con uno de los aspectos más fascinantes, la cabina. Para un camionero, la cabina no es solo el lugar donde conduce, es su hogar durante días, semanas y hasta meses. Las cabinas de los Big Rigs americanos son auténticas viviendas rodantes. Cuentan con literas grandes, televisores, microondas, frigoríficos, sistemas de sonido, conexión a internet por satélite y hasta pequeñas cocinas. Algunas cabinas de gama alta tienen el espacio suficiente para que un adulto pueda ponerse de pie con total comodidad dentro de ellas. Los camioneros americanos que hacen rutas de largo recorrido, los llamados Over the Road o OTR, pueden pasar de 3 a 4 semanas sin regresar a casa, viviendo completamente dentro de su cabina. Para ellos, ese espacio es sagrado. Lo personalizan con fotos de su familia, adornos, alfombras y cualquier detalle que lo haga sentir más hogar. En Europa, las cabinas son más compactas debido a las restricciones de longitud del vehículo. Sin embargo, los fabricantes europeos han hecho verdaderos milagros de ingeniería para aprovechar cada centímetro disponible. Las cabinas de los modelos Volvo FH, Scania R, Mercedes Actros o DAF XF de última generación incluyen camas dobles, frigoríficos, calefacción autónoma, sistemas multimedia avanzados y hasta escritorios plegables. La clave del diseño europeo es la eficiencia del espacio. Además, al ser las rutas europeas más cortas en promedio, muchos camioneros europeos pueden volver a casa al final de la semana o incluso de algunos días, lo que cambia completamente su relación con la cabina. No es solo un hogar temporal, es una herramienta de trabajo que se abandona con cierta regularidad. La tecnología también marca una gran diferencia entre ambas culturas camioneras. Los camiones europeos modernos están repletos de sistemas electrónicos avanzados, asistencia de frenado de emergencia autónomo, control de estabilidad electrónico, sistemas de seguimiento de carril, gestión electrónica de la caja de cambios automática, sensores de punto ciego y computadoras de a bordo que calculan en tiempo real el consumo de combustible y optimizan las rutas. La norma de emisiones Euro 6, que es la más estricta del mundo en su categoría, obliga a los fabricantes europeos a incorporar tecnologías como el sistema SCR con AdBlue para reducir drásticamente las emisiones de óxido de nitrógeno y partículas al medio ambiente. En Estados Unidos, la adopción tecnológica ha sido más gradual y selectiva. Durante décadas, los camioneros americanos mostraron una notable preferencia por los tableros analógicos y los motores sin tantos sistemas electrónicos, valorando por encima de todo la durabilidad y la facilidad de reparación en zonas remotas donde no hay taller especializado en cientos de kilómetros a la redonda. Las normas de emisiones americanas, aunque han avanzado con el programa GHG Phase 2, siguen siendo menos estrictas que las europeas. Dicho esto, la industria americana ha avanzado significativamente en los últimos años. Marcas como Peterbilt, Kenworth, Freightliner y International incorporan cada vez más tecnología, incluyendo sistemas de alerta de colisión frontal, control de crucero adaptativo y plataformas telemáticas para la gestión integral de flotas. Finalmente, hablemos de la cultura. El camionero americano tiene un lugar único en la cultura popular de los Estados Unidos. Películas clásicas como Smokey and the Bandit, series de televisión, canciones country y toda una mitología rodante construyeron la imagen del trucker como un hombre libre, independiente y señor de las autopistas interminables. La comunidad camionera americana está fuertemente unida por una red de comunicación interna mediante radios CB y por las paradas de camiones conocidas como truck stops, que son verdaderas ciudades en miniatura con restaurantes abiertos las 24 horas.
duchas, lavandería, capillas, tiendas y hasta clínicas médicas. Según la Asociación Americana de Camioneros, hay más de 3,5 millones de conductores de camión profesionales en Estados Unidos, lo que los convierte en uno de los gremios laborales más grandes del país. En Europa, la cultura camionera es igualmente fuerte, pero se expresa de manera diferente. El camionero europeo navega por una realidad más compleja. Múltiples idiomas, fronteras, diferentes legislaciones nacionales y una burocracia que puede ser agotadora en los pasos fronterizos. A pesar de ello, la comunidad camionera europea es sólida y activa, con ferias especializadas como el Salón Internacional del Transporte de Barcelona o la IAA Transportation en Hannover, que congregan a decenas de miles de profesionales del sector cada año. Los convenios colectivos y los sindicatos tienen mucho más peso en Europa que en Estados Unidos, lo que ha permitido mejorar progresivamente las condiciones laborales del sector, aunque todavía queda mucho camino por recorrer en los países del sur y el este del continente, donde los salarios siguen siendo significativamente más bajos. Dos mundos, dos culturas, una misma pasión por la carretera. El camionero americano con su cabina monumental cruzando las llanuras infinitas de Texas o las montañas de Colorado. El camionero europeo con su habilidad para maniobrar entre las callejuelas de un pueblo medieval italiano o cruzar los Alpes con un remolque cargado hasta los topes. Ambos sostienen la economía de sus países, ambos sacrifican tiempo con sus familias, ambos conocen la soledad y la libertad que solo se siente al volante de un camión a las 3 de la madrugada, con las luces de la cabina iluminando la oscuridad de la carretera. Las diferencias son enormes en diseño, normativa, salario y cultura, pero el respeto por este oficio es completamente universal. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.